Queridas hermanas y hermanos, es maravilloso poder ir con un oftalmólogo o ir a una óptica para que mediante un examen de la vista y la graduación adecuada de lentes o la operación necesaria podamos tener una visión excelente. Sí, en el campo de los ojos físicos no es tan difícil lograr la corrección. Sin embargo, no es así en otro tipo de visiones que no utilizan los ojos para ver, sino utilizan otro tipo de elementos. ¿A qué me refiero? Algunos ejemplos de esto son los que, por baja estima, se ven a sí mismos como basura, inútiles, incapaces de alcanzar logros, merecedores de solo migajas de amor, y como consecuencia de esta forma de verse a sí mismos, viven siempre tristes, deprimidos y permitiendo todo tipo de abusos. Contrariamente a esto, hay quienes por soberbia ven a los demás como seres inferiores e indignos de su trato o amistad. Por otra parte, existen quienes con solo fines comerciales ven a los demás como objetos de consumo con el deseo de obtener ganancias económicas. Para ellos, quien no es cliente o comprador no vale. Para ellos, solo valen los que tienen capacidad de consumo. Hay quienes también ven a los demás por su sola apariencia y los valoran así, por su físico, por su ropa, despreciando a quienes no tienen cierto tipo de rostro, medidas estándar o a quienes no usan ropa de marca. Existen también quienes tienen una visión discriminatoria y desprecian a toda persona que no sea de su grupo, de su partido político, de su religión, o a quienes no tienen los mismos gustos o preferencias. Y no faltan quienes ven a los demás como objetos sexuales que pueden ser utilizados para obtener placer sin ningún otro compromiso. Todas estas personas que tienen este tipo de visiones necesitarían darse cuenta que necesitan no solo de un examen óptico espiritual, sino también de la corrección necesaria para poder tener una visión más amplia, más clara, más incluyente. Seguramente en tiempo de Cristo, la mayoría de la gente sencilla tenía una visión equivocada de sí mismos. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a ser vistos y valorados solo por sus escasos recursos económicos o como prestadores de servicios, o como sujetos al pago de impuestos, o como esclavos, o como prostitutas, o como fuereños indignos de ser pobladores de la gran Jerusalén. El maltrato, la indiferencia y el abuso de los supuestos sabios les había hecho creer incluso que tampoco eran dignos del amor de Dios. Y me refiero especialmente a la gente que vivía en torno al lago, ahí donde Cristo va a empezar a predicar, esa gente que vivía en tinieblas y en sombra de muerte. En cambio, se sentían muy dignos los grandes maestros de la ley que vivían en Jerusalén, que se peleaban por ocupar los grandes puestos y ensanchaban las filacterias de sus mantos para llamar más la atención. Se sentían muy dignos los miembros del Sanedrín. Se sentían muy dignos los que presumían de pagar los diezmos y las primicias o los que guardaban al extremo los preceptos del Shabbat o sábado. La gente importante, especialmente de Jerusalén, que despreciaba a la gente sencilla de Galilea. Quizás por esta razón, para tratar de corregir la visión de la gente de su tiempo y la del nuestro, Jesús nos enseñó a ver las cosas de otra manera, porque Jesús quería cambiar las cosas. ¿Y saben cómo se empiezan a cambiar las cosas? Cambiando la forma de pensar de la gente. Si no hacemos que la gente cambie de pensamientos, será muy difícil que cambien sus acciones. Por eso Jesús trata de enseñarnos a ver las cosas de otra manera. En la parábola del buen samaritano que todos conocemos, nos mostró que ante los ojos de Dios no fueron grandes ni el sacerdote ni el levita que pasaron junto al hombre mal herido en el camino, sino el samaritano.
que aunque era mal visto por los judíos por ser samaritano, mostró tener un mejor corazón que ellos. El Evangelio también muestra cómo Cristo no ve con ojos discriminatorios a quienes no eran judíos, y por esta forma de verlos, no discriminándolos, cura a la hija de un militar romano y a una mujer no judía que padecía flujo de sangre. Ellos no eran judíos y sin embargo Jesús los aprecia simplemente como hijos de Dios. En otra parte del Evangelio, Jesús exalta a la pobre anciana viuda que ofrece en el templo 2 pequeñas moneditas de escaso valor económico, pero que representaban su gran confianza y fe en Dios, a diferencia de los que daban grandes ofrendas, pero solo por aparentar o presumir ante los demás. E incluso, en otra parte del Evangelio, Jesús le dice a la pecadora pública que se levante y no vuelva a pecar, mientras los demás estaban listos para matarla a pedradas porque la veían, la consideraban indigna de recibir perdón y de una nueva oportunidad. Todos estos textos que he mencionado, que encontramos en la Biblia, nos hablan de que Jesús no tenía problemas de miopía ante los seres humanos, sino por el contrario, que se alegraba por la gente de buen corazón, pero también por los pecadores que se arrepentían e incluso veía con preocupación y tristeza a quienes estaban como la oveja perdida. Su mirada no era miope como la nuestra, era limpia, clara, justa, sin deformaciones porque era una mirada que veía con amor. Por eso yo trato de imaginar a toda la gente que seguía a Cristo porque por primera vez en su vida alguien les había dicho, aunque te hayan dicho que no eres importante, que no eres valioso, que no eres único, en realidad lo eres. Dios te ama. Imagínense a toda aquella gente sencilla, pescadores, sembradores, gente que tenía los oficios más pobres. Jesús les dice por primera vez, eres valioso, único, irrepetible, Dios te ama. Y con estas palabras Jesús cambiaba mentes y corazones, enseñándonos a vernos a nosotros mismos y a los demás con miradas de amor. No con desprecio como nos ven los demás, ni con desprecio como a veces nosotros mismos nos vemos. Y trato de imaginarme a la gente arremolinándose en torno a Cristo para escuchar de Él estas palabras de ánimo y esperanza. Palabras que mostraban a un Dios como Padre y no como capataz. Y en ese ambiente, en un monte, a las orillas del lago de Galilea, con toda la gente sentada junto a Él, pronunció muchas bienaventuranzas, de las que seguramente solo algunas quedaron grabadas en el Evangelio, pero muchas más quedaron grabadas en el corazón de quienes lo escuchaban. Al escucharlo, se sintieron felices los que entendieron que ser pobres no es una maldición y al mismo tiempo una invitación para no buscar la felicidad en las riquezas materiales, sino en gozar los bienes y compartirlos. Pobres de espíritu significa el que no depende de las riquezas, el que sabe gozarlas, administrarlas, pero no es dependiente de ellas. Se sintieron felices los que tenían un corazón sensible que les hacía sentir tristeza y llorar ante el dolor por las necesidades e injusticias vividas por su prójimo. Se sintieron felices padres, madres, hermanos y compañeros que sufrían por ayudar a los demás y por cambiar el mundo. Se sintieron felices los que antes habían sido señalados como indeseables rebeldes por querer cambiar las injusticias. Se sintieron felices los que por compartir su vida y sus bienes con los más necesitados, antes habían sido llamados tontos, pero ahora eran llamados misericordiosos. Se sintieron felices los que antes eran criticados por no dejarse llevar por los chismes y vanidades del mundo, ni tampoco por los deseos de venganza, y ahora eran llamados limpios de corazón. Se sintieron felices los que habían sido criticados por no ser violentos o agresivos,
y ahora eran llamados por Cristo hijos de la paz. Se sintieron felices y bienaventurados todos los que obraban con misericordia y buscando el bien, y entendieron que, aunque por obrar así podrían ser perseguidos o difamados, deberían alegrarse porque no estaban equivocados y su premio sería grande en los cielos. En este mundo en el que se valora a las personas por su aspecto físico, por su ropa de marca, por sus pertenencias y muchas cosas más, Dios nos enseña una nueva manera de vernos a nosotros mismos y al prójimo. Vernos a través de los valores del Evangelio y a través de cómo nos ve Él, a través de el amor. Así que pidámosle a Dios que nos quite la miopía del corazón y nos haga ver como Él nos ve. Y quisiera simplemente terminar la homilía repitiendo lo que nos tiene aquí el misal de este día. Dice: la felicidad de la pobreza de espíritu es no estar apegado a cosa alguna más que a Dios, buscar lo trascendente. Ante el reino de los cielos no hay ninguna riqueza comparable. La felicidad de los que lloran, Dios desde siempre escucha el llanto del hombre, ve sus lágrimas, lo acompaña y consuela con ternura. La felicidad del que sufre es aguante interior, serenidad, confianza. Dios reivindica y defiende al que sufre. La felicidad de los que tienen hambre y sed de justicia. Justicia es hacer lo que Dios quiere. Los que la practican o se esfuerzan por vivirla son felices. La felicidad de la misericordia. Misericordia es caridad, perdón. Ver al otro con los ojos de Dios. Es feliz quien mira así. La felicidad de los limpios de corazón. Son felices los que no tienen nada que esconder, los que son transparentes, los que ven a Dios y lo muestran a otros. La felicidad de los que trabajan por la paz. Son felices aquellos que trabajan por la justicia y la paz, por un mundo mejor. La felicidad de la persecución. Son felices los que anuncian con valentía y generosidad el Evangelio, los que viven los valores del reino hasta las últimas consecuencias. Dios recompensa a quienes padecen por su causa. Y pidámosle en este momento que, viendo la imagen de Cristo en la cruz, nosotros aprendamos a verlo a Él siempre con amor.